iglesia, Dios les bendiga y amados amigos que se están conectando en este momento a través de este medio para escuchar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente y a toda su familia ahí en sus casas, en sus hogares, en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy estamos el 31 de mayo y celebramos el día de Pentecostés, o sea, la venida del Espíritu Santo a morar con nosotros acá en la tierra. Y también recordamos ese gran avivamiento, los que somos hueldellanos, recordamos ese gran avivamiento que vino por medio de Juan Wesley, donde el 24 de mayo de 1738 él experimentó ese fuego divino en la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y él expresó estas palabras y dijo de la siguiente manera: sentí un extraño ardor en mi corazón, sentí que confiaba en Cristo y únicamente en Cristo para mi salvación, y me fue dada una seguridad de que Él había quitado todos mis pecados. Sí, los míos, y me había librado de la ley, del pecado y de la muerte. Fue la experiencia de Wesley en aquel 24 de mayo, y fue donde él pudo sentir esa presencia del Espíritu Santo en su corazón, donde le dio la certeza, la seguridad de que había sido perdonado, por lo tanto la certeza de la salvación. Y damos gracias a Dios por su Santo Espíritu que nos da ese convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, como dice la palabra del Señor. Voy a pedirles que estemos orando ahí en las casas un momento en el nombre del Señor Jesucristo para entrar en la palabra del Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo en este día. Bendito Dios, gracias por la palabra bendita y santa que nos das para poder compartirla y poder vivir a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que bendigas ahí la vida de cada persona que está, oh Dios, recibiendo esta palabra en este momento en el nombre de Jesucristo, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga esa convicción de justicia, de juicio y de pecado para poder volvernos a ti, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Y que sea tu Espíritu Santo hablándonos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, como les decía, hoy celebramos entonces el día de Pentecostés y quisiera hablarles bajo ese tema, el Pentecostés. En Hechos capítulo 2, donde encontramos esa venida del Espíritu Santo para estar con nosotros, y voy a leerles ahí un poquito en la palabra del Señor, en Hechos capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros a hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que residentes, todos juntos como proselitos. Dice: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Agradecemos al Señor por la palabra que Él nos da en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos en Pentecostés que fue la primera vez que el Espíritu Santo descendió para morar permanentemente
en nosotros, en su pueblo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas en algunos momentos especiales donde ellos tenían que hacer alguna labor o para profetizar o alguna labor espiritual que Dios les estaba entregando, pero el Espíritu Santo no moraba permanentemente en ellos. Acá ya en Hechos 2 es cuando el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés para morar permanentemente en nosotros. Y agradecemos a Dios por esa presencia que está con nosotros todos los días, en el nombre precioso de Jesucristo. Ese día el Espíritu Santo descendió como una respuesta a la promesa de Dios, a la promesa del Padre para nosotros. Esa promesa que se encuentra en Joel, ¿verdad?, donde Él dijo que en los posteros tiempos derramaría de su Espíritu sobre toda carne, y ahí en Hechos se cumplió. También Jesús les había prometido a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos. Por eso ellos estaban reunidos en aquel lugar, en el aposento alto. Habían 120 personas reunidas esperando ese acontecimiento glorioso y maravilloso, donde el Espíritu Santo iba a venir y los iba a llenar de una manera preciosa y poderosa. Los judíos, ellos celebraban Pentecostés en el Antiguo Testamento 50 días después de la Pascua, ¿verdad? Por eso se llama Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y habían celebrado por 1500 años este Pentecostés antes de que sucediera este hecho maravilloso que pasó ahí en ese día, en el Pentecostés, donde el Espíritu Santo vino y fluyó o les llenó en aquel momento de esa manera especial. También ellos celebraban algunas fiestas, ¿verdad? En ese día, se le conoce por varios nombres al día de Pentecostés, porque celebraban algunas fiestas ahí, y ellos estaban reunidos en ese momento. Por eso había tanta gente en aquel momento esperando esa fiesta de ese día glorioso, porque ellos se reunían para celebrar estas fiestas, y algunas de esas fiestas que ellos celebraban o se les conocía este día con estos nombres. Se le llamaba el Día de las Primicias o los Primeros Frutos, según Números 28-26. También le llamaban el Día de la Fiesta de las Semanas, según Éxodo 34-22. Y también se era conocido como la Fiesta de las Cosechas. Era un gran día de fiesta, era un gran día de celebración. Por lo menos habían 3 razones ahí por las cuales celebraban este día. Y número 1 era porque por la cosecha de los campos que ellos estaban recogiendo, le ofrecían a Jehová Dios las primicias. Ellos traían las primicias en ese día delante de nuestro Padre Celestial. Y también en ese momento ellos recordaban o celebraban la liberación del pueblo de Israel de Egipto, o sea, cómo Dios los había sacado, cómo Dios los había liberado en aquel momento de la esclavitud que ellos estaban viviendo allá en Egipto. Entonces, por eso celebraban ese día de Pentecostés. Y también había una gran celebración porque precisamente 50 días después de que Dios había sacado al pueblo de Egipto, fue cuando le entregó la ley a través de Moisés, allá en el monte Sinaí. Entonces, también celebraban el día de Pentecostés el haber recibido la ley de Dios en aquel momento. Entonces, era una gran fiesta que ellos tenían ahí. Ellos se gozaban, se deleitaban porque tenían motivos por qué celebrar, porque Dios los había bendecido con sus cosechas, le entregaban los primeros frutos, porque también el Señor les había liberado de Egipto, los había sacado de esclavitud, y también porque les había dado una palabra, les había dado una ley para que ellos se pudieran regir a través de eso. Ahora, cuando vemos esto que pasaba en el Antiguo Testamento, la celebración de Pentecostés, ahora, ¿qué tiene que ver con el Pentecostés de Hechos en el capítulo 2? O sea, ¿cómo se relaciona una cosa con la otra? Bueno, en el Pentecostés de Hechos, capítulo 2, ahí surgieron los primeros frutos de la gran cosecha de personas para el Señor. Como dirían algunas personas, la gran cosecha de las almas para Dios. En aquel momento, dice la palabra del Señor, que se convirtieron 3000 personas con aquel mensaje que Pedro predicó lleno del poder del Espíritu Santo. Fue la primer cosecha que se levantó en aquel momento, una cosecha gloriosa para nuestro Padre Celestial por medio de Cristo Jesús. También ahí recibimos la libertad de la esclavitud del pecado y de la muerte, aunque Jesús ya lo había hecho en la cruz del Calvario. Cuando Jesús fue a la cruz, ya Él ahí nos dio la salvación, nos dio la vida, nos liberó del pecado, pero
lo experimentamos en nuestra vida hasta que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos da la convicción de que hemos sido perdonados, de que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesús y podemos vivir bajo esa libertad, podemos vivir bajo el poder del Espíritu Santo, ya no siendo esclavos del pecado, ya no siendo esclavos de la muerte, sino que somos libres para Jesucristo. Entonces, de esa manera se relaciona con nosotros. Ahí en ese Pentecostés, al descender el Espíritu Santo de Dios, es donde recibimos la certeza, la convicción. Cada persona se va a sentir libre hasta que el Espíritu Santo more en su vida. Se va a sentir que tiene poder sobre el pecado, que no va a estar siendo esclavo del pecado cuando recibe el Espíritu Santo sobre su vida. Y le llena, entonces usted camina en el poder de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y le vamos a hacer testigos, como dice la palabra de Dios, pero testigos de una vida transformada, de una vida cambiada, porque es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y también en el Pentecostés se dio el nacimiento de la iglesia, con la ley de Dios escrita en nuestros corazones, como lo había dicho Ezequiel, ¿verdad? El Señor a través de Ezequiel, que Él iba a escribir las leyes en nuestros corazones. Entonces, ahí se da ese nacimiento como una iglesia poderosa que tiene la ley escrita en su corazón. O sea, ya aquí prácticamente el verdadero hijo o hija de Dios, no hay que estarle diciendo tanto qué es lo que debe o no debe de hacer. El verdadero hijo e hija de Dios que tiene el Espíritu Santo de Dios va a ser guiado por el Espíritu y va a entender qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer. Eso sucedió ahí en el libro de Hechos, en ese Pentecostés, en esa fiesta gloriosa a través del Señor. Debemos de entender algo. ¿Por qué Dios envía el Espíritu Santo? Bueno, porque era necesario para que nosotros podamos vivir en victoria, para que no seamos esclavos del pecado. Pero también porque Dios siempre ha querido estar con nosotros, Dios siempre ha querido vivir con nosotros. Una de las cosas que nuestro Dios ha querido desde que nos formó, creó al primer hombre, la primera mujer, nos creó para tener comunión con Él, para que fuéramos su familia, para tener comunión con el ser humano. Y cuando el pecado, Adán y Eva pecaron, entonces esta comunión hubo una separación, ¿verdad? Entonces ya no había esa comunión como Dios quería que hubiera. Pero Dios siempre nos ha buscado, Dios siempre ha querido estar con nosotros en todo momento. Dios nos lo ha demostrado a través de la historia, a través de la palabra, que Él siempre ha querido estar con nosotros, vivir con nosotros, relacionarse con nosotros. Pero el pecado es el que empaña esa relación. El hombre huye, la mujer huye por causa del pecado, avergonzado delante del Señor. Sin embargo, Dios quiere que estemos con Él, que le conozcamos, Él quiere manifestarse a nuestras vidas. Y eso lo podemos recordar. Eso lo podemos recordar en la palabra del Señor, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Él iba con ellos en la columna de nube y la columna de fuego. Él iba con ellos en la columna de nube y en la columna de fuego. El Señor iba ahí delante de ellos. Dice la palabra de Dios en Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dice que Él iba en esa columna. O sea, porque Dios siempre ha querido estar con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Él ha querido, Él nos ha buscado siempre para ir con nosotros, para caminar con nosotros, porque Él quiere que estemos con Él. Ahora, recordemos también que en el tabernáculo, ahí iba la presencia de Dios con aquel pueblo. Cuando Dios le dice a Moisés que haga el tabernáculo, en el arca del pacto, ahí el Señor iba la presencia de Él, iba acompañando al pueblo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque Dios siempre ha querido estar con nosotros. Después, en el templo de Salomón igual, ahí en el arca del pacto, en el lugar santísimo, ahí Dios estaba para poder relacionarse con las personas. Ahí un poco con el sumo sacerdote, pero ahí estaba siempre con su pueblo, con su iglesia. Luego el Padre nos envía a Jesucristo y nos envía igual porque nos está buscando, porque Él quiere tener una relación con usted y conmigo. Dios quiere estar con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Entonces la palabra de Dios dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, en San Juan 3:16. Entendemos que es Dios buscándonos siempre porque Él quiere tener una relación con nosotros, una relación preciosa, de intimidad, de confianza, pero eso se logra solamente a través del Espíritu Santo y se logra estando apartados del pecado.
Después vemos que, bueno, en este acontecimiento Dios nos envía, el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo con la intención de seguir con esa relación, teniendo esa intimidad con nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que Dios quiere, Dios anhela. Dice la Biblia que el mismo Espíritu nos anhela celosamente. Entonces, Él anhela estar conmigo, estar con usted y guiarnos y dirigirnos y bendecirnos en todo tiempo. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, dice la palabra del Señor. Es el anhelo de Dios. Cuando Él nos envía el Espíritu Santo, dice en San Juan 14:26, Jesús hablando, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vemos que aquí Él está hablando que el Padre nos va a enviar a su Espíritu, está hablando de Jesucristo, para que le conozcamos, para enseñarnos las cosas que el mismo Jesús ya nos había enseñado, ya nos había dicho en su palabra. Es la labor del Espíritu Santo. Y también en el mismo capítulo 14 de San Juan, en versículo 23, Él dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Vea qué lindo esto, porque Dios no solamente quiere andar con nosotros. La gente dice, cuando yo les he hablado de Dios, cuando les he hablado de Jesucristo, las personas dicen: sí, Dios anda conmigo. Dios anda, Dios está con nosotros, sí, porque Dios está en todo lugar, y yo creo que sí, Dios está en todo lugar, y Él está ahí. Pero no solamente Dios quiere estar ahí, sino que quiere hacer morada con nosotros. Él quiere que nosotros, morar en nosotros. Esa es la gran diferencia de que Dios ande con nosotros a que Dios more con nosotros. Porque yo creo que Dios, aun cuando nosotros no éramos cristianos, Dios nos cuidó, Dios nos guardó. Él puso su mano protectora porque había un plan, porque había un propósito que Él quería cumplir en nuestras vidas. Entonces Él siempre estuvo ahí. Él ha estado con usted también en las buenas y en las malas, cuando usted lo ha honrado y cuando no lo ha honrado. Él ha estado ahí porque tiene un plan maravilloso para su vida. Él quiere cumplir ese plan en su vida. Pero una cosa es que Él ande con nosotros y otra cosa es que Él more en nosotros, porque ya ahí es una relación íntima con Dios. Ya es que Él tiene un lugar en nuestro corazón y Él habita en nuestro corazón. Y no solamente una parte, Él quiere todo nuestro corazón para Él. Entonces, Jesús aquí, les está prometiendo esto. Dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él, porque es lo que Dios quiere, morar en nuestras vidas, morar en nuestro corazón. También dice la palabra del Señor, en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oiga, lo que nos dice la palabra, nos confirma aquí, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Él mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. O sea que Él mora en ti, mora en mí, si verdaderamente le hemos recibido, si hemos recibido al Señor Jesucristo. Porque también la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, aquí hay algo que Jesús... Él está tocando la puerta de tu corazón. Él está tocando la puerta de tu corazón. Y si está tocando la puerta es porque está afuera. La puerta se toca desde afuera. Y entonces Él está tocando la puerta de tu corazón en este día, en esta mañana. Él está tocando esa puerta. Si tú le abres en tu corazón, entonces Él va a entrar y va a morar en ti y va, dice, a cenar contigo. O sea, va a ser una fiesta ahí en tu corazón, porque eso es lo que Dios quiere, entrar a nuestras vidas. Y ahí es donde está la diferencia. Las personas quieren cambiar su forma de ser. Muchos quieren cambiar, como me pasaba a mí. Yo quería cambiar, pero no podía porque no estaba el Señor en mi corazón, no estaba el Espíritu Santo en mi corazón. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a morar a nuestras vidas, entonces es diferente, ya las cosas cambian, porque la gente quiere cambiar de afuera hacia adentro, pero el cambio se da de adentro hacia afuera. Es desde nuestro corazón que Dios quiere transformar nuestras vidas. Porque ahí es donde están nuestros pensamientos, ahí donde salen los buenos o los malos pensamientos, las buenas o malas acciones, salen de nuestro corazón. La única forma es que Dios las cambie. Entonces Él nos llama a nosotros para que le abramos la puerta y pueda entrar a nosotros y vivir con nosotros. En aquel día de Pentecostés, amado hermano y hermana, sucedió, pienso yo, el más grande avivamiento de la historia de la iglesia. El más grande avivamiento. Porque en ese momento fue cuando descendió el Espíritu Santo de una manera maravillosa y llenó a aquella gente de su presencia. Dice que se posó sobre ellos como lenguas de fuego
y ellos empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a hablar en otros idiomas, pero no realmente porque fuera un desorden, como mucha gente lo hace hoy en día, el hablar en lenguas sin haber intérpretes, sin alguien que nos diga qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo aquella persona en lenguas, no tiene sentido, como le dice el apóstol Pablo ahí en Corintios, sino que ellos estaban hablando en lenguas porque en aquel momento había mucha gente reunida de diferentes lugares, con diferentes idiomas, y lo que realmente estaba sucediendo en aquel momento con los discípulos, con aquella gente que había sido llena del Espíritu Santo, es que ellos estaban hablando en idiomas diferentes. Entonces, estaban entendiendo toda la gente que estaba ahí, cada quien en su idioma, lo que Dios estaba hablando, lo que el Espíritu de Dios estaba hablando en aquel momento. Ellos se sorprendieron, se sorprendieron de tal manera que ellos decían, pero ¿cómo les oímos hablar en nuestra propia lengua? O sea, era algo maravilloso, pero tenía un propósito y un plan, Dios. Por eso cuando hablamos en lenguas hay que hacer lo que la Biblia nos recomienda. Dice que si hablamos en lenguas que haya intérprete, para que la gente que está ahí alrededor, o la iglesia o la congregación que está ahí, sea edificada. Y si no hay intérprete, mejor que calle y hable para sí, ¿verdad? Porque no se va a entender lo que está diciendo. Entonces, aquí yo veo en Hechos que hay un gran avivamiento en el día de Pentecostés. Yo pienso que el mayor avivamiento que la iglesia ha tenido. Y los avivamientos deben de estar marcados por ciertas cosas que son indispensables, perdón. Muchas veces decimos, es que estamos pasando por un avivamiento porque la gente se cae, porque la gente habla en lenguas, porque la gente danza, porque, bueno, hay muchas cosas que suceden ahí, pero un verdadero avivamiento tiene estas marcas. Yo le voy a mencionar 4, por lo menos, que sucedieron ahí en el libro de Hechos. Las personas escucharon la palabra de Dios. Número 1, las personas escucharon la palabra de Dios. Las personas escuchan la palabra de Dios. Ellos estaban escuchando el mensaje que estaba predicando Pedro y estaban siendo impactados por aquella palabra. Ellos estaban atentos, estaban escuchando, porque el Espíritu Santo les había cautivado, el Espíritu Santo les había llamado la atención en aquel momento. Y entonces ellos estaban escuchando. Una de las cosas, amado hermano y hermana, cuando hay un avivamiento en nuestras vidas o en la vida de la iglesia, es que la gente desea escuchar la palabra de Dios, están atentos a escuchar la palabra de Dios, están deseosos de oír qué es lo que Dios está diciendo. Y hoy en día, lamentablemente, y estamos orando para que Dios haga esto en el corazón de las personas, pero lamentablemente hoy las personas quieren escuchar lo que les conviene, quieren escuchar los que les gusta escuchar, quieren escuchar mensajes solamente de prosperidad. O sea, ese mensaje es el que quieren oír. Solamente que se les profetice cosas buenas, es lo que la gente quiere oír. Y hace poco una hermana me decía de un sueño, bueno, yo siempre me dejo guiar por la palabra escrita, pero los sueños me gusta escucharlos de repente, y ella me decía que tuvo un sueño donde caminaba mucha gente, escuchando, con deseo de escuchar la palabra de Dios, y ellos se rascaban los oídos, ¿verdad? Entonces ahí lo que está hablando es lo que dijo allá el apóstol Pablo a Timoteo, que en los últimos tiempos habría gente que tendría comezón de escuchar la palabra de Dios. Y comezón es picazón en el oído. Y cuando hay picazón o hay comezón, se le quita cuando se le rasca ese lugar que le está picando, ¿verdad? Y eso es lo que la gente quiere hoy en día, es que se le rasque, es con palabras lindas, con palabras ahí que les ayude a seguir ellos viviendo la misma vida que tienen, pero que se les apacigüe la conciencia, lo que muchos quieren, que les prediquemos de esa manera, la palabra como ellos la quieren, y Dios no quiere eso. Dios quiere que prediquemos la palabra de verdad, una palabra verdadera, una palabra que aunque duela, pero es una palabra de verdad, porque Dios quiere que las personas se salven, Dios no quiere que nadie se pierda, y la única forma es caminando como Dios quiere que caminemos. El Señor nos manda a nosotros y nos dice que nosotros debemos de seguirle a Él, pero como Él quiere en su palabra. Dice el Señor en el nombre precioso de Jesucristo, que los que creemos en Él, como dice la Escritura, dice, de nuestro interior van a correr ríos de agua viva, va a haber bendición en nuestra vida, va a haber llenura del Espíritu Santo. Pero los que creemos en Él, como dice la Escritura, no como dice la gente, porque la gente cree en Dios a su manera, pero la Biblia nos llama a creer a como está escrito ahí en la Escritura. Es la forma en que nosotros debemos de acercarnos al Señor. Entonces, un verdadero avivamiento produce que las personas tengan el deseo, el anhelo,
en su corazón de escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra, qué es lo que Dios nos quiere decir. También lo segundo que pasa en este avivamiento que se da en Hechos es que recibieron convicción de pecados. Y las personas que estaban ahí recibieron convicción de pecados. Dice en el versículo 37 del capítulo 2 de Hechos, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta gente que estaba ahí, al escuchar todo lo que el apóstol Pedro les estaba predicando, les estaba hablando de Jesucristo, él les estaba hablando de cómo Jesús había venido y ellos no lo habían conocido, no lo habían reconocido, y cómo más bien lo habían llevado hasta la cruz del Calvario. Ellos ahí fueron convencidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu, y eso es lo que sucede en un verdadero avivamiento. Es que hay una convicción de pecado. Ellos entendieron, ellos pudieron ver que habían hecho algo malo, que habían matado al Hijo de Dios, que habían crucificado al Hijo de Dios. Y ellos se sintieron de una manera pecaminosa en aquel momento, reconocieron sus faltas, sus pecados. Y es lo que falta hoy en día en la generación que estamos viviendo. Hoy estamos viviendo un tiempo bien complicado, hoy estamos viviendo un tiempo bien difícil. Hoy el orgullo, la vanidad y todas estas cosas no dejan que el ser humano reconozca su pecado. Y siempre estamos culpando a otros por lo que estamos viviendo. Mire lo que está sucediendo en el mundo, mire lo que está pasando en el mundo en este tiempo. Estamos viendo cómo suceden muchas cosas, como terremotos, como hay hambre, cómo la gente está muriendo, inclusive las guerras, rumores de guerra, todo lo que está pasando. Esto nos indica que la venida del Señor Jesucristo está muy cerca, que Cristo está a las puertas a venir, pero la gente no quiere reconocer su pecado, más bien siguen acumulando pecados uno sobre otro para provocar la ira de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos convence, entonces nosotros reconocemos aquel pecado, y no solamente reconocemos, sino que pedimos perdón. Estos hombres o estas personas que estaban ahí le dijeron, bueno, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer ante esta condición pecaminosa que tenemos en este momento? Y Pedro le dice en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la salida en aquel momento que Pedro les está ofreciendo es que se arrepientan. La solución para nuestras vidas, para salir, hermanos, para no estar llenos de miedo, de temor, si nos morimos, ¿a dónde vamos a ir? Que si Cristo viene, ¿qué va a pasar con nosotros? Para no estar llenos de temor, de miedo y tener la certeza, la seguridad de la salvación, es que haya un verdadero arrepentimiento. Que haya un verdadero arrepentimiento. El Espíritu Santo está convenciendo en este tiempo. La labor del Espíritu Santo en estos días es convencer de justicia, de juicio y de pecado. Él sigue operando, Él sigue tocando las vidas, Él sigue tocando los corazones. Cuando predicamos la palabra de Dios, hay gente que está ahí siendo tocada por el Espíritu Santo. Pero hay que dar un paso, y ese paso es el paso de arrepentimiento. Ese es el paso de poder reconocer que hemos fallado, no que fue que yo tenga el pecado de mi padre o de mi madre o de mis hermanos, no, es que yo he pecado, tengo que reconocer delante del Señor, y la única cura, amado hermano y hermana y amigo que me estás escuchando, la única cura para ser limpios, para ser lavados de ese pecado es arrepintiéndonos, es reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es la única forma en que nosotros podemos entrar al reino de los cielos, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, no queda nadie, todos hemos sido metidos en el mismo paquete del pecado, tanto el pecado generacional, el pecado que fue heredado por medio de lo que hizo Adán y Eva, como los mismos pecados que hemos nosotros practicado. Entonces, el Señor nos da la salida, claro que sí nos da la salida, para que seamos salvos, pero la salida es arrepintiéndonos, es recibiendo el regalo que el Padre nos envió, y ese regalo es Jesucristo para nuestras vidas. Entonces hay una convicción, hay un arrepentimiento de pecados. Es importante reconocer eso. Un avivamiento pasa eso. Cuando hay un avivamiento, la gente se arrepiente, la gente se compunge de corazón, la gente es redargüida por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, lo tercero que pasa en un verdadero avivamiento es que hay muchas conversiones. La gente empieza a convertirse al Señor, y aquí lo vemos en Hechos 2:41, dice que en aquellos días, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, en este verdadero avivamiento, este grandioso avivamiento que hubo ahí, hubieron conversiones de mucha gente, 3,000 personas. Imagínate, se añadieron a la iglesia en aquel momento.
Y bueno, luego dice la palabra de Dios también que todos los días se añadían personas a la iglesia porque estaban en un avivamiento. Porque no solamente estaban orando, sí oraban, daban testimonio de lo que Dios estaba haciendo, claro que sí, y predicaban a Cristo y la gente se convertía. Ellos habían encontrado gracia en aquel pueblo, en aquella nación, y se convertían las personas. Esto es parte de un verdadero avivamiento. Estamos creyéndole a Dios y estamos orando para que esto toque la vida y los corazones de las personas, para que haya mucha gente recibiendo a Cristo Jesús. Y yo creo que el tiempo que viene, amado hermano y hermana, tal vez en lo material no sea tan bueno, tal vez en lo económico no sea tan bueno, los negocios tal vez no vayan tan bien, pero yo espero que a la iglesia el Señor la empodere con su Santo Espíritu, con la palabra de Dios, y empecemos a predicar a Cristo y empecemos a ver una gran cosecha de personas convirtiéndose al Señor. Esperamos que ahora cuando se vuelvan a abrir los templos haya mucha gente que se había apartado del Señor que puedan volver a Cristo Jesús. Y muchas familias de esas personas también se conviertan a Cristo y las comunidades sean llenas del temor de Dios, del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque la cuarta cosa que sucede cuando hay un avivamiento, cuando hay un despertar en las personas, es que la gente se llena del temor de Dios. Y eso lo dice en el versículo 43 de Hechos 2. Dice, y sobrevino temor a toda persona. O sea que el temor de Dios vino sobre aquella gente. Cuando hay un avivamiento, cuando hay un despertar, las personas se llenan del temor a Dios. Y eso es lo que falta en esta tierra. Es lo que falta en este mundo, que haya temor a Dios. No que le tengamos miedo, porque la gente se asusta cuando ven estas cosas. Hoy en día, por esta pandemia, hay mucha gente encerrada en las casas, inclusive creyentes, muchas veces encerrados ahí con miedo. Y bueno, de repente estamos encerrados porque nos han dado esa orden, pero no podemos estar llenos de miedo, atemorizados, no podemos estar de esa forma. Los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos el poder de Dios en nuestras vidas y no estamos atemorizados, estamos confiando en Dios. ¿Sabe? Y mucha gente se llena de temor por lo que pasa. Yo recuerdo acá en Costa Rica cuando hubo un terremoto en 90, 91, por ahí ese tiempo, yo podía ver hombres y mujeres llorando, saliéndose de las casas acá por la zona de Limón. ¿Por qué? Porque estaba temblando y la tierra quedó en un puro movimiento y algo que no lo habíamos experimentado. Y la gente decía en aquel momento, Padre, perdónanos, Señor, perdónanos, y no vamos a volver a caer en el mismo error de pecado, no vamos a caer en el mismo error de la forma en que hemos venido viviendo, vamos a cambiar nuestras vidas. Y a los 3 días siguientes ya los podía ver uno metidos en los bares, en las cantinas y haciendo las mismas prácticas que antes tenían. Porque una cosa es tener miedo y otra cosa es tener temor de Dios. Y el temor a Dios es diferente. El temor a Dios nos hace reverenciar a Dios. Nos hace es amar a Dios. El temor a Dios nos hace ser obedientes al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que haya temor. En un verdadero avivamiento sucede esto. Hay temor. Viene temor a las personas, pero un temor reverente, un temor que anhela servir a Dios, que anhela santificarse para Dios. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Qué bueno es, amado hermano y hermana, pedirle al Señor que en este tiempo, y yo sigo orando, pidiéndole a Dios que tengamos ese avivamiento, que tengamos ese despertar, pero un despertar de verdad, glorioso, maravilloso, a través del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que nos permita, amado hermano, ver la gloria de Dios tanto en nuestras vidas como en nuestros vecinos y nuestras familias. Hay mucha gente que necesita de Cristo, hay mucha gente que necesita una iglesia llena del poder del Espíritu Santo para poder ellos recibir testimonio de que Dios está operando y ellos se puedan convertir también al Señor Jesucristo. Digamos, si volvemos atrás y vemos la historia de 2000 años hacia acá, podemos mencionar algunos grandes acontecimientos que han marcado la historia, que han marcado el mundo y que han sucedido solo una vez y que solo una vez van a suceder. Por ejemplo, la primera venida de Jesús. Cuando volvemos y vemos hacia atrás, la primera venida de Jesús, aunque mucha gente, aún su pueblo de Israel, no lo reconoció, no lo recibió, dice la palabra del Señor, pero fue algo que impactó el mundo, que nunca había sucedido. Jesucristo se hizo hombre, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Jesucristo nació de aquella mujer virgen y se hizo hombre entre nosotros y anduvo entre nosotros. Eso no va a volver a suceder. Ya pasó una vez y no va a volver a pasar. Es un acontecimiento único. También algo que fue único y que ha marcado la historia es la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús murió una sola vez y resucitó una sola vez. Jesús no está muriendo todo el tiempo, ni resucitando todo el tiempo. Ya Él murió y resucitó una sola vez. Esto marcó la historia.
a todos y mayormente a los que creemos en Jesús, porque ahí está nuestra esperanza de vida, porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos, dice la palabra del Señor. Pero el Pentecostés fue otro acontecimiento que marcó la historia. El Espíritu Santo vino a morar permanentemente en nosotros. Y ya estoy resumiendo para terminar. Él vino a morar en nosotros permanentemente, lo que antes no lo hacía. Antes venía por algunas etapas o algunos tiempos sobre alguna persona y luego se volvía a ir después de cumplir el propósito. Pero en Pentecostés el Espíritu Santo vino y se quedó y mora con nosotros y está entre nosotros. Solamente debemos de cuidarnos, cuidar intimidad con Él, porque Él es celoso de nosotros también. Y Él desea que caminemos en santidad, que le busquemos, que vivamos para Él, para nuestro Dios. Pero hay algo, un acontecimiento también glorioso y maravilloso y que es único, que la iglesia está esperando. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de su pueblo santo, sin mancha y sin arruga, como está escrito en la palabra del Señor, porque es una promesa y las promesas de Dios se cumplen. Así como Él prometió enviar a su Espíritu Santo y lo envió, así Jesús también prometió que volvería por su iglesia para llevarnos, para que donde Él esté nosotros también estemos, dice allá en San Juan 14. Y Él dice que primero va a resucitar a los que murieron en Él, los que murieron en Cristo, y luego los que estemos vivos, dice que seremos transformados y seremos arrebatados. Lo dice allá en 1 Tesalonicenses 4, del capítulo 12, versículo 12. Entonces, vemos cómo estamos esperando, iglesia, estamos esperando que Cristo venga a levantar su pueblo. En cualquier momento va a aparecer. Esa es el acontecimiento grande que está esperando la iglesia en estos días y que será único. Y el que no esté preparado no se irá con el Señor Jesucristo. El que no esté caminando en obediencia y santidad con Dios no se irá con Jesús, pero no se volverá a repetir, amado hermano y hermana. Por eso tenemos que estar a cuentas con Él. Por eso tenemos que estar a cuentas con el Señor. Ahora usted me dice, si usted no conoce de Dios en esta hora y me está viendo, se puede preguntar, ¿y cómo hago yo para irme en ese arrebatamiento? O si me muero, poder ser resucitado en esa primera resurrección que la palabra de Dios nos dice. Bueno, muy, muy sencillo, es recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque la palabra del Señor nos dice que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibió, Él le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Así que si le recibes en su corazón, si le recibes ahí, si le confiesas con tu boca, como dicen Romanos también, entonces serás salvo, dice la palabra del Señor. Y yo quiero decirte en esta mañana, es un momento especial, este día es un momento especial. Si estás escuchando la palabra de Dios en este momento, es porque Dios te lo ha permitido, porque Él tiene un plan contigo, un plan maravilloso, y Él quiere que seas salvo, Él quiere que estés preparado para esta venida gloriosa que estamos esperando. Hemos recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos santifica, el Espíritu Santo nos transforma, nos prepara, nos capacita para ese momento glorioso, poder partir con el Señor Jesús. Entonces, si estás ahí, solamente recibiendo a Jesús es que podemos ser salvos, recibiendo el regalo que nos fue mandado del cielo. También, iglesia, nosotros como iglesia tenemos que entender que la palabra de Dios dice que Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Si no estamos caminando de esa forma, si no estamos obedeciendo al Señor, pues es el tiempo para volvernos a Dios, para decirle, Señor, ayúdame, fortaléceme, lléname con tu Espíritu Santo, para poder yo caminar y poder ser de testimonio y poder tener una vida transformada, una vida en santidad. Porque también la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios y Él está deseoso de santificarnos cada día, de transformar nuestras vidas. Pero depende de nosotros si verdaderamente queremos que Él haga esa obra en nuestros corazones. Así que les animo en esta mañana. Voy a estar orando, voy a terminar orando en este momento en el nombre del Señor Jesús. Espero que si usted no tiene a Cristo pueda recibirlo en esta mañana en su corazón. Si usted está apartado del Señor o apartadita de Dios, puede enderezar sus pasos y venir a Cristo en esta mañana también, reconciliarse con Él. Vamos a orar en esa dirección y pidiendo al Señor que nos llene con la presencia de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Padre de la gloria, quiero darte gracias, Señor, por este tiempo precioso, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que hemos predicado en esta mañana, que has puesto en nuestro corazón, Señor, para poder compartir con todos los hermanos y amigos que nos están escuchando en esta hora. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Si hay alguien ahí, Señor, que no te ha conocido, que no ha entregado su vida delante de ti, Señor, en esta mañana puede hacerlo. Yo quiero invitarte ahí en la casa donde estás. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, lo puedes hacer en esta mañana. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana
Yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como Señor y Salvador de mi vida, en el nombre de Jesús. Señor, te pido que me llenes con tu Espíritu Santo, Dios mío, y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Amado Dios, y aquellos que no se han reconciliado con Dios pueden hacerlo en esta mañana en el nombre de Jesús, diciéndole: Señor Jesucristo, me reconcilio contigo. Señor, te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas. Te pido perdón, Señor, porque no te he honrado, no te he glorificado como debería ser, amado Dios. Límpiame con tu preciosa sangre y lléname con tu Espíritu Santo. Señor bendito, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te pido que nos llenes con la presencia de tu Espíritu Santo, Dios mío. Que seamos conscientes, que cada hermano, cada hermana ahí en sus casas, en sus hogares, sea consciente de que tú moras en ellos, porque el Espíritu Santo está en ellos, Señor bendito. Llénale, Dios, de ese poder, de la presencia tuya. Habita, Dios mío, en la presencia, habita en cada vida, en cada mente y en cada corazón, en el nombre de Jesús, bendito Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Bueno, amado hermano y hermana, que Dios me les bendiga, que tengan un feliz día, una feliz tarde también a todos ahí, que disfruten en familia. Nos vemos, hasta luego.